Esta mañana en el nombre de Jesús acerca de esa mayordomía integral. Amén. Vamos a hablar de esa mayordomía integral, de esa mayordomía de Dios en el nombre de Jesús. Por lo general, al pensar de este tema, algunos inmediatamente lo relacionan con dinero. Amén. Pero tenemos que darnos cuenta que la mayordomía, hermanos, no es tan pequeña. Ella incluye todo lo que somos y todo lo que tenemos. La mayordomía es mucho más amplia, la mayordomía integral, la mayordomía de Dios. Debemos empezar, hermanos amados, con lo que la Biblia nos enseña precisamente acerca de la mayordomía y de esos principios bíblicos relacionados con este concepto. Amén, gloria a Dios. Esos principios que, hermanos amados, el verdadero cristiano debe de conocer, debe de entender y debe de obedecer, aunque el mundo no lo entienda. Amén, aunque el mundo no lo entienda. Poder administrar todos los recursos que Dios ha puesto y sigue colocando en nuestras manos. Y hacerlo en el propósito y hacerlo en la voluntad de Dios. Amén. Si hay algo que nosotros debemos todos los días hacer es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Amén. Pablo le dice a los hermanos y a la iglesia en el capítulo 12 de Romanos, el verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y cuál es el ruego que Pablo expresa por esas misericordias que hace o que nos hace? Y es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No nos conformemos a este siglo, a este mundo, a los estilos y a las rudimentos del mundo. No, Pablo dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, o sea, por ideas tan humanas, naturales, hermanos, tan vacías y básicas. No nos dejemos engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres o conforme al rudimento del mundo, y no según Cristo. Entonces tenemos que renovarnos. En el mundo hay muchos conceptos, muchas opiniones, muchas ideas con respecto a muchos temas y más a este tema. Amén, de la mayordomía, de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Amén, eso es lo que dice Romanos 1, Romanos 12, 1, Romanos 12, 2 también. Y el verso 3 dice: transformaos. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Ahí está, a poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dale gloria a Dios. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Gloria a Jesús. Entonces necesitamos conocer y seguir conociendo al Señor. Y seguir creciendo en la gracia y seguir creciendo en el conocimiento
de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Dele gloria al nombre de Jesús. Amén. Porque en esa medida, hermanos, en la medida que crecemos en la gracia y en la medida que crecemos en el conocimiento del Señor Jesucristo, entonces también, hermanos, vamos siendo transformados. Amén, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Y en esa medida también vamos siendo libres. Libres del egoísmo, libres del pecado, libres de la avaricia. Hermanos, vamos siendo libres de conceptos, de ideas, de opiniones, de aptitudes y de acciones. Amén. Cuando voy conociendo esta verdad y voy siendo transformado por ella. Entonces, este tema es más, hermanos, que una cuestión de ofrendas o de diezmos o de votos o de primicias o de dinero. No. Esto es mucho más amplio, la mayordomía integral. Amén. Tiene que ver con un reconocimiento de quién es Dios, con un reconocimiento y una ubicación de quién soy yo. ¿Y qué posición tengo? Amén. Y de qué es lo que un día, hermanos, va a pasar conmigo. En el nombre del Señor. Cuando hablamos de mayordomo, la palabra mayordomo es la persona que ejerce administración sobre los bienes de un dueño. De alguien que es dueño de algo y le confía a otro. Ese otro es el mayordomo. Amén. Sus bienes. Y cuando hablamos de esta mayordomía cristiana, hablamos de esa actividad libre y gozosa de los hijos de Dios y de las familias de Dios, de la iglesia, a través de las cuales se administra toda la vida y todos los recursos de la vida según la voluntad de Dios. O sea, yo no administro mi vida y todo lo que tiene que ver con ella, llámese familia, llámese iglesia y llámese vida personal, yo no la administro conforme a mi capricho o a mi idea o a mi parecer o a mi concepto, sino según la voluntad de Dios. Por eso estoy hablando un tema a la iglesia, a los que hemos nacido de nuevo, al pueblo de Dios. Alguien dele una alabanza a Jesús. La Biblia dice, amados, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. Primera de Juan capítulo 3, verso 1, 2 y 3. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conocen a Él. No sé si alguien le está ayudando a los hermanos allá a transmitir el pasaje. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen, no le conoció a Él. Amén, porque no le conoció a Él. Verso siguiente. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y cual como Él es. Pero el texto anterior dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amén. Pero somos hijos de Dios y los hijos de Dios nos guiamos según la voluntad de Dios. Por eso no se preocupe ni se sienta incómodo cuando la gente que no conoció al Señor y no lo conoce, entonces te juzgue, te critique, se burle, te señale. Y entendámoslo, porque un día cuando no conocíamos al Señor actuábamos de la misma manera, hacíamos lo mismo y hasta cosas peores, ¿cierto? Y nos burlábamos y nos reíamos, pero todo eso, como dijo Pablo, lo hacíamos en ignorancia. Pero Dios, que rico en misericordia, pasó por alto los tiempos de esa ignorancia y en su gran amor nos llamó a esta iglesia, nos salvó, hermanos, nos transformó, nos lavó con su sangre y nos ha hecho sus hijos.
A ver cuántos hijos de Dios hay esta mañana en este lugar. Un aplauso por los hijos de Dios. ¡Gloria a Dios! Somos sus hijos. Pues la Biblia dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser llamados hijos de Dios. Y estos hijos de Dios no son engendrados. Escuche esto, San Juan capítulo 1, Evangelio de Jesús según San Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, de carne, amén, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted es engendrado según la voluntad de Dios y a la forma de Dios y al estilo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Él nos hizo renacer por la palabra de Dios. Créame que ni a uno mismo, ¿a qué horas Dios hizo esto? ¿Cómo lo hizo? Y si lo tratáramos de explicar, no tendríamos palabras suficientes para explicar toda la obra hecha por el Espíritu Santo en la vida nuestra. ¿O no es así, hermanos? ¿O no es así, iglesia? Esto es algo extraordinariamente glorioso y totalmente divino, 100% divino. Por eso, hermanos, esto no lo entienden sino los verdaderos hijos de Dios. Y no te no te rompas la cabeza, y perdóneme la expresión, mirando y pensando que lo otro lo entienda. ¿Y por qué no lo entienden los otros? Solo Dios lo puede hacer. Por su gracia, hermanos queridos, por su gracia. Solo Él lo puede hacer, por su misericordia, por su gracia, por su bondad, por su amor, por su fidelidad. Dele alabanzas al nombre de Jesús. Dele alabanzas al Señor Jesucristo. Bueno, la mayordomía cristiana, hermanos amados, es la actividad libre y gozosa de los hijos de Dios, de la familia, que manejan los recursos de la vida según la voluntad de Dios. En la Biblia nosotros encontramos muchos pasajes, muchas enseñanzas, amén, donde el Señor Jesús nos habló de este tema. La Biblia habla de aquel mayordomo fiel y prudente, que cuando vuelva su Señor lo haya haciendo así. Amén. San Lucas 12, capítulo 12, verso 42 al 46. San Lucas 16, del verso 1 al 13, nos habla del mayordomo que es disipador de los bienes. El Evangelio de Jesús según Mateo capítulo 25, el verso 14 al 30, nos habla de la parábola de los talentos, que a uno le dio tanto, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y al otro le dio 1. Y el uno lo multiplicó y el otro también, pero el otro fue, lo guardó y lo escondió. Amén. También nos habla de la parábola de las minas. Amén. En la Biblia encontramos este tema muy amplio acerca de la mayordomía cristiana. Y de esa exigencia que Dios nos da. Yo siempre he creído que Dios coloca en nuestras vidas talentos, dones, capacidades, recursos. Amén. Para que nosotros, hermanos, administremos, actuemos, desarrollemos, obremos dentro de esa voluntad y de esos principios de Dios y los multipliquemos. Hay quienes quieren que Dios les haga todo. Amén. Y resulta que no. Dios, hermano, no tiene, yo siempre he creído, Dios no tiene hijos discapacitados o ¿cómo lo diría yo?
limitados. No, Dios tiene hijos, hermanos, con toda una capacidad de posibilidades, que tienen sabiduría, que tienen inteligencia, que tienen gracia, que tienen la posibilidad de alcanzar y lograr y hermanos, avanzar en la voluntad de Dios. Dele alabanzas a Jesús. Dele gloria a Dios. Y hay una responsabilidad. La Biblia nos habla de un tema muy fascinante, y es el de José, el hijo de Jacob, que fue mayordomo en la casa de un señor llamado Potifar. Amén. Y que allí José tenía la responsabilidad de cuidar y atender todos los negocios de su amo. Todo tenía que atenderlo. Y dice la palabra del Señor que José halló gracia a los ojos de aquel hombre y le servía y le hizo mayordomo. Génesis capítulo 39. Le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Todo. Amén. Y encontramos que Génesis 39, que había algo bien particular en José, y era que Jehová, el verso 2 dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón que próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. ¿En qué? En su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía y le hizo mayordomo, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Vemos a ese mismo José administrando todos los recursos de toda esa nación, ya no solo administrando los recursos de un gran hacendado, de ese hombre Potifar, sino que ahora José era mayordomo de todo lo que había en Egipto. Faraón dijo a José, Génesis capítulo 41, versos 41 y 42. Mire lo que dice. Y dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir de ropas de lino fino, y puso en su collar, y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo mayordomo de toda su tierra. Amén. Este hombre era el administrador de todo. Pues yo quiero decirle que nosotros, hermanos, somos mayordomos de Dios. Él nos ha confiado a nosotros tiempo, oportunidades, capacidades, posesiones, las bendiciones de la tierra y sus recursos. Dios nos lo ha confiado a nosotros. Dios nos ha dado una inteligencia, una capacidad, una sabiduría, unas habilidades. Nos ha puesto tiempo. Amén. Para que seamos administradores y mayordomos de todos esos recursos y de todas esas bendiciones. Escúchame esto, somos responsables ante Él de sus recursos. Somos responsables ante Él de todos esos recursos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios.
Y tenemos de reconocer, hermanos, que Dios es el dueño de todo cuanto existe. Y estamos llamados como buenos mayordomos a rendirle, a servirle y a rendirle a Él, hermanos, fiel servicio. Amén. Tanto a Él como a nuestros semejantes. Él es el dueño de todo. Entonces, un principio que yo debo de reconocer es que yo soy mayordomo de todo. De todo, de tiempo, de capacidades, de habilidades, de todas las bendiciones, de todos los recursos. Amén. Yo soy mayordomo de la vida que Él me ha dado, porque la vida que tengo, nosotros cuando decimos mi vida, estamos como desubicándonos de posición. Pensamos que de verdad es la vida mía, y resulta que es la vida de Dios que me la dio. Porque Él es el que nos ha dado vida. Él es el que nos hizo y sopló. Y me dio la vida para que yo la administrara. Esa es la vida que Dios me dio para que yo la administre. Mi casa, resulta que es la casa que Dios me dio para que yo la administre. Mi esposa, esa es la esposa que Dios me dio para que yo la administre. Mis hijos, esos son los hijos que Dios me dio para que yo los administre. Mis talentos, mis capacidades, esos son los talentos que Dios me dio para que yo los administre. Mis fuerzas, mis habilidades, esas son las fuerzas y las habilidades que Dios me dio para que yo los administre. De reconocer que soy mayordomo de todo. Dios me dio esta tierra para que yo la administre. Y dependiendo de esa administración que yo le doy, van a haber resultados, buenos o malos, pero van a haber resultados. Y un día, el dueño de todas las cosas, porque hay un solo dueño de todo, y ese solo dueño es el Señor Jesucristo. Dale un aplauso a Jesús en esta hora. Alguien grite gloria a Dios. Salmos capítulo 24, verso 1. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Salmo 24, verso 1? De Jehová es la tierra, de Él es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la tierra y su plenitud? ¿De quién es el mundo y los que en él habitan? De Él. Mías, dice el Señor, mías son todas las cosas. Salmo 50, verso 10 y verso 11. Mire lo que dice. Mire. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de los animales en los collados. Amén. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Todo le pertenece a Dios, todo, absolutamente todo. Todas las almas son mías, dice el Señor. Ageo capítulo 2, verso 8, ¿qué dice? Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2, verso 8. Salmos capítulo 95, verso 4 y verso 5. ¿Qué dice? Salmo 95, el verso 4 y el verso 5. Dice que en él están las profundidades. Amén. Dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son de quién. ¿Son de quién? Dígalo fuerte, ¿son de quién?
Verso 5, suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Si hay alguien que de verdad es el dueño de todo, es el Dios que yo adoro, es el Dios que esta iglesia adora. De Jehová es el cielo, el universo, en la tierra y todo lo que en ellos hay. Él es el dueño de todo. De todo. Alabanzas a Jesús. Entonces esa vida que usted dice que es suya, no es suya. Esa es la vida que Dios le ha dado para que usted la administre. Ese cuerpo que usted tiene tampoco le pertenece. Ese es el cuerpo que Dios le ha dado así como se lo dio. Algunos muy bonitos, otros muy feitos, pero ese es el que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para que lo administre. Amén. Para que lo administre. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 6 verso 8, dice, verso 19, perdón, Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué no somos ya nuestros? Porque hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? El cuerpo y el espíritu que yo tengo es de Dios. Amén. Entonces, ese cuerpito que usted tiene es de Dios. Todo lo que usted tiene es de Dios. Ese es un principio fundamental. El dueño de todo es Él. El mayordomo de todo soy yo. Usted es mayordomo de todo, pero dueño de nada. Aquel hombre, dice la Biblia, un hombre que tenía unos bienes que comenzaron a aumentarle, y entonces se hizo unos graneros y comenzó a llenar en esos graneros de toda provisión, y cuando llegó el tiempo, graneros estaban a reventar. Dijo, bueno, alma mía, tienes muchos bienes para muchos días, come, bebe y regocíjate. Y yo escuché una voz que le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu vida, tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque Dios le ha puesto límites a la existencia suya y a la existencia mía. La Biblia dice, Hechos capítulo 17, mire lo que dice. Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículo 29. Hechos 17, verso 26, perdón. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Él de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites. Nadie se muere el día del rayo, sino de la raya. La Biblia dice, le pusiste límites de los cuales no pasarás. Créame que no se lo lleva el coronavirus. El día que Dios dice se va, cualquier cosita se lo lleva. Se lo lleva a Él. Esa existencia suya y la mía, esa vida suya y la mía, hermanos, están en las manos de Dios. En tus manos están mis tiempos. Escúchame, en tus manos. Dele alabanza a Jesús de Nazaret. Entonces ahora yo le pregunto, Él es el dueño de todo, yo soy mayordomo de todo. Amén. Soy mayordomo de la tierra y algún día daremos cuenta a Dios.
escúcheme, del modo en que tratamos su creación, que nos la colocó para que la administráramos por un tiempo, para que viviéramos en ella y gozáramos de su belleza. Amén. A cambio de cuidarla por ser la obra del Todopoderoso. Esos ríos tan bonitos que los hemos contaminado tanto. Fuimos nosotros, Dios nos hizo bonito y limpio y nosotros lo hemos contaminado. Echándole basura, echándole cosas. Esos bosques tan bonitos que, ay, nos gusta cortarlos tanto. Esos bosques nos los dio Dios para que lo administráramos. Toda esa creación, toda la tierra, porque un día el deterioro de la tierra tiene que ver, hermanos, con la mala administración que nosotros le hemos hecho. Y esa mala administración tiene que ver con el pecado. El pecado llevó al hombre a no valorar la creación, a no valorar a Dios, a no valorar lo que Él le había dado, a darle mal uso. Pero ya nosotros somos una nueva creación y Dios nos está enseñando a administrar. Entonces Dios me enseña a mí, para ir cerrando un poquito, dentro de 8 días continuamos a administrar. Un ejemplo, Dios me enseña a mí a administrar mi vida y a cuidarme. Administrar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Esa esposa que Dios me dio, Dios me enseña a administrarla, a no tratarla descomedidamente, sino con respeto, con amor, con delicadeza, como a un vaso más frágil. ¿Usted cree que yo puedo coger este vaso y soltarlo? ¿Qué pasaría? Se rompe. Vuelva y hágalo a ver si lo puedo pegar con algún pegante y que me quede igual como está, así de bonito. Puede que lo pegue, pero se ve ya todo partido, feo. Si su esposa no se ve tan bonita es porque usted no la trata bien. Si le falta una sonrisa es porque usted no la trata bien. Si usted le ve que el cuerpo, trátela bien, mijo. Tratemos a esa mujer bien, bien bonita en todos los aspectos, con buen cuidado, con buena delicadeza, porque ella es la que Dios me dio para que yo la administrara, para que yo la cuidara, para que yo la... Maridos, viví sabiamente con ella, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Entonces usted sabe por qué le compra la cremita y por qué le compra el champú y por qué le compra el rinse, ¿cómo es que dice? Y ella, que los zapatos, el vestido, el bolso y los zapatos y el reloj y el moño del mismo color. Que usted pone cualquier clase de zapatos con el mismo pantalón y con la misma camisa. Ella no. Porque ellas son un vaso más frágil, tienen una delicadeza diferente y una forma de ver la vida distinta, una visión. Y usted y yo debemos respetar eso y aportarle para eso. Qué silencio tan... Digan las hermanas amén para que se escuche un poquito. Claro. Yo considero mucho a aquellos hermanos que tienen varias mujeres, tienen 3, 4 hijas. Sí, varias mujeres. La esposa de 3 y 4 hijas, los considero. Porque Dios mío bendito. ¿Sí o no? Y qué pesar y qué brutos los que tienen allá en el mundo, que tienen varias mujeres, pero no una esposa y no varias, porque no saben. Eso hay que invertirle a una mujer, ¿o no es así? ¿Usted qué dice, hermano Elder? Ah, bueno. Amén.
y hay que tratarlas bien. Esa es administración, administrar. Cuando hablamos de mayordomía, ¿cómo trato a mis hijos? ¿Cómo los estoy criando? ¿Cómo los estoy educando? ¿Cómo los estoy formando? Herencia de Jehová son los hijos. Es la herencia que Dios me dio. ¿Y cómo estoy administrando esa herencia? ¿Qué formación, qué educación le estoy dando a esos hijos? Tengo que educarlos, formarlos según lo que me enseña la palabra, en amonestación del Señor. Amén. Mire lo que dice Efesios capítulo 5. Vamos ayudándome aquí, hermano Willy, por favor. Miren lo que dice. Capítulo 6, perdón. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos, 6:4, en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses capítulo 3, verso 21. Miren lo que dice. Colosenses 3, 21. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En disciplina y amonestación. No en, hermanos, garrote y por toda una cantidad y estamos es casi que acabándolos y no formándolos. Y hay que darle estructura. Hay que enseñarles. Hay que acompañarlos. Hay que estar con ellos pendientes. Amén. Para ir formando en ellos un carácter de un verdadero hijo de Dios hasta que conozcan a Cristo. Eso es un trabajo, una tarea. Esa es la administración. ¿Cómo usted se administra a sí mismo? Usted que es una persona que no duerme, sino que trasnocha todos los días. Se está administrando su cuerpo, se está acabando. Que se sienta con una cantidad de maja blanco él solo y se lo come él solo, una libra de maja blanco. ¿Usted cree que se está cuidando? Rapidito le da diabetes. ¿Sí o no? Que no se baña, que no se cepilla, que no se peina. Pues se está acabando, que vuelve un cochino. Que bañarse, peinarse, organizarse, vestirse bien, porque está cuidando y administrando el cuerpo que Dios le dio. ¿O no es así, hermanos? Bueno, esa es la administración y de eso vamos a seguir hablando. Mira, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la vida cristiana? Mucho, hermanos. Porque si yo no trato bien a mi esposa, mis oraciones no llegan al cielo. Porque yo tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo que soy yo. Porque si yo no amo a mi hermano que veo, mucho menos voy a amar a Dios que no veo. Porque si yo no aprovecho bien el tiempo, los días son malos. Y debo aprovechar bien el tiempo. Porque si yo no aprovecho bien las capacidades y talentos que Dios me da, hermanos, voy a vivir mal y Dios no quiere que yo viva mal. Si yo no administro bien ese dinero, ese recurso que Dios me da, esa empresa, ese trabajo que Dios me da, si no soy un buen empleado, estoy deshonrando a Dios. Si no soy un buen hermano mayordomo o empleador o jefe, estoy deshonrando a Dios. Porque la Biblia me habla de todo eso. Dele gloria a Dios. Dele alabanzas al Señor Jesús. El salmista dice en el Salmo 139, versos 15 y 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Entonces tengo que alimentarme bien, vestirme decorosamente. ¿Te ha visto esas personas que pierden la razón?
Ya sea porque el vicio del bazuco los afecta psicológicamente. ¿Usted sabe cómo viven? ¿Sabe dónde duermen? ¿Sí los ha visto? Yo he estado sentado con ellos. Y entre más sucio y más feo huelen, a ellos más les gusta. Yo hablaba alguna vez con alguien, hoy es un pastor de nuestra iglesia, y me decía: Jaime, yo en medio del vicio del bazuco llegó un momento donde entre más mal olía, mejor me parecía, más me agradaba. Por eso no me bañaba, por eso no me cambiaba, por eso ya estaba en la calle, estaba perdiendo la razón. ¿Qué hace Dios? Le vuelve la razón y lo ubica a uno. ¿Usted cree que aquel que va y se embriaga y pierde la razón y se queda dormido en la calle y golpea a los hijos y golpea a la esposa y se pelea con el amigo y mata al otro y todo, está loco? Perdió la razón, ¿cierto? Pero Dios nos ubicó a nosotros y nos volvió la razón y nos hizo cuerdos y nos hizo personas sabias y entendidas y justas y piadosas. Y ahora nos amamos a nosotros mismos, amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestro hermano, amamos a Dios y todo lo de Dios. Dale alabanzas al nombre de Jesús. Colóquese de pie en esta mañana. Ya se nos ha ido el tiempo. Pero qué bueno, hermanos. Levante sus manitos ahí en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado talentos. Dios nos ha dado dones espirituales, dones ministeriales. Nos ha dado una familia. Nos ha dado unos hijos. La Biblia dice, Primera de Timoteo 5, 7 al 8, mando también esto, que sean irreprochables, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué pasa? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dele platica a la esposa, mijo. No espere que ella le pida, dame para la ofrenda. No, eso es vergonzoso. Dele, para que ella pueda ofrendar o lo que quiera. Se van a ir bravos los hermanos conmigo. Si se van a enojar, enójense con la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Yo también ahí me toca que meterme ahí también. Allá está la hermana Mari mirándome. Gloria a Dios, no la escucha, que gloria a Dios, que amén, que aleluya. Ahorita que yo vaya allá me dice, venga a ver. Dele alabanzas al Señor. Dele alabanzas al Señor. Hermanos, es tan delicado esto que yo como pastor, la Biblia dice, si no sé gobernar bien mi casa, no puedo cuidar de la iglesia. El que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Entonces yo tengo que ser un buen mayordomo en mi casa y entonces lo seré en la iglesia. Si trato bien a mis hijos, si trato bien a mi esposa, si trato bien mi familia, ustedes estén felices porque también los voy a tratar bien. Pero si yo no trato bien a mi esposa y a mis hijos y soy tacaño y mezquino con ellos y los trato mal y los maltrato y los tengo mal administrados, pobrecito de la iglesia, no puedo ser pastor. Estoy descalificado para ser pastor y entonces para ser salvo también, porque mis oraciones no tienen respuesta. Señor Jesús de Nazaret, gracias te damos, Dios, por tu misericordia y por tu bondad y por tu amor. En el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia, Señor. Estamos aprendiendo vida cristiana. Enséñanos, Señor, que necesitamos crecer en la gracia, en el conocimiento, ser gente piadosa, ser de verdad hijos de Dios.
Perdónanos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras imprudencias, nuestras malas actitudes. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos.